Está. Bueno, a ver, muchas gracias y buenas noches a todos. Espero que estéis bien en esta semana. Os voy a pedir dos cositas. A Celia, que pueda conectar, que los micros se abran, porque en algún momento voy a pedir que me contesten algo a través del micro, ¿vale? Y lo segundo, si no os importa, solamente para yo veros, después ya quitáis las cámaras si queréis. Pero para yo veros las caras solamente para ver quiénes están ahí, quiénes están detrás, los que queráis, no es obligado. Torín, Cande, iPhone. Esta hermana iPhone, no sé quién es, pero bueno, seguro que tiene un nombre bonito. Mari Carmen, Ludewick, Ludewick, muy bien. Mica, Sabina, Paulina, bien, creo que no se me queda nadie, ¿no? Iraimar, ya te he visto. Conchi, también. Alguno más que se anime para que yo vea quién está detrás. Esto es básicamente porque como yo me muevo por muchos sitios, cuando veo la cara, digo, uy, yo te conozco de algo. ¿Eh? Ah, ahí está María Alejandra. Hola, María Alejandra. Me alegra verte. María del Prado. Oye, muchas Marías, ¿no? Bueno, gracias a todos. Ya podéis quitarla si queréis, ¿vale? Manuel, iPhone de Manuel, que está Yo por ahí era porque atrás. pensé que tenía abierta la cámara. Ah, vale, pero sin problema. Sebastián, gracias. Bueno, nada, es simplemente, pero no os agobiéis, que no hay problema. Si no os veo la cara ahora, porque cuando comparto Zoom y lo hago a pantalla completa, la pantalla, el PowerPoint que vamos a compartir ahora, no os puedo ver. Esto es el problema que tiene el Zoom. Entonces podéis quitar la cámara después. Lo que pasa es que sí que me gusta ver las caras porque creo, hoy vamos a hablar de un tema que se llama la gestión de las emociones. Y la cara nos dice mucho, ¿no? Sobre cómo estamos a nivel emocional. Por ejemplo, hay caras ahora mismo, las que estoy viendo, ¿no? Hay caras que están pues felices, quizá feliz porque me ve una cara a mí que tengo una cara hermosa, que puede ser. O feliz porque, ostras, me van a hablar de las emociones. Hay caras que son, que reflejan una personalidad más tranquila, más pausada, más tímida, una emoción o una emoción más, pues hoy estoy agotado, hoy no puedo con mi alma, ¿no? Otros que, bueno, pues, uy, estoy loquita por caer en una cama. En fin, las emociones finalmente se nos reflejan con el cuerpo. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Iglesia de Santa Cruz, si mal no recuerdo, ¿no? Es que me lío con las Canarias siempre, pero sí, ¿no, Iraimar? Eso es, ¿no? Sí, Bien. estamos en Santa Cruz de Tenerife. Muy bien, Santa Cruz de Tenerife. Carmen dice que no puede abrir cámara, pero bueno, estaremos ahí un poco. Irama, voy a necesitar que tú me ayudes. Si pido que escriban algo por el chat y no lo puedo leer, o si pido que respondan a lo que sea, porque no voy a poderlo ver por la pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a Vale. empezar para no perder tiempo. Y así, si tenéis algunas preguntas al final, a ver si me da tiempo porque es un material muy denso, ¿sabéis? Es denso no porque sea pesado, sino porque es el mundo emocional. Imaginaos, Dios nos hizo seres físicos, seres espirituales y seres mentales y emocionales, pero no somos seres por separado. Como decía la semana pasada, somos un conjunto. Entonces, de alguna forma, la parte de que tiene que ver con las emociones, donde la Biblia habla muchísimo sobre la mente, sobre el corazón, constantemente en la Biblia hay textos bíblicos que nos hablan sobre esto, pues claro, es un mundo, es un universo, y además es un universo único donde cada persona vive las emociones de manera diferente. Nadie repite al otro. Aunque veamos que la rabia, por ejemplo, el enfado, ¿no? Es una emoción que podríamos decir todos hemos tenido enfado. El que no levante la mano. Pero a pesar de esto, cada persona se enfada de manera distinta a la otra. Son incluso en pequeños gestos, ¿no? Aunque uno diga, bueno, pues yo siempre chillo, igual que lo hacía mi madre, pero tu madre chillaba de una manera y tú chillas de otra. Entonces, la forma de manifestar la emoción siempre es diferente. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Bueno, porque fijaos, veréis al final de la charla que, que, que hay como que no está prohibido emocionarse, manifestar las emociones. El gran problema que tenemos los seres humanos es cómo la gestionamos. No la sabemos gestionar en muchas de las ocasiones y a veces esas emociones nos bloquean, nos limitan, nos provocan conflictos interpersonales.
sobre todo cuando estamos interactuando con la familia, mientras más cercano el vínculo, mientras más cercano el uno del otro, más problemas podemos tener con la gestión de las emociones y podemos dispararnos más, afectar más al otro. Mientras más lejano, pues como tenemos menos grado de profundidad en la relación, pues más fácil controlar las emociones. Pero también la frecuencia, ¿no? Mientras más nos vemos, aunque no seamos vínculos cercanos, por ejemplo, los hermanos de iglesia, ¿no? Aunque no sean vínculos cercanos porque no son padres, madres e hijos o esposos, pero el roce del día, de la semana, del día a día, del verse constantemente, puede generar también conflictos porque no sabemos gestionar las emociones. Y está demostrado que los conflictos no resueltos, es decir, aquellos que son dañinos para nosotros, son todos provocados por previamente, primero por una mala gestión de nuestro sistema emocional, de cómo reaccionamos a esos conflictos. Entonces, si nosotros podemos aprender a gestionar nuestras emociones, podremos tener también unas mejores relaciones interpersonales. Bueno, ahora veremos un poquito los beneficios y todo esto. Así que comparto pantalla. Voy un momentito. Muy bien. Ahora me decís si veis la pantalla completa. Entiendo que sí, ¿no? Sí. Si no la veis, me lo decís, ¿vale? Bien. Vamos, esto me lo paso, porque esto es simplemente lo que vamos a ver. Y me gustaría, como siempre, Sí, sí empezar, se ve. me gusta empezar con una frase. Somos un globo lleno de emociones en un mundo lleno de alfileres. ¿A alguno de vosotros os dice algo esta frase? No, no hay una respuesta correcta, ¿vale? Es lo que le diga a cada uno. A ver, alguien que se anime a comentar qué le parece esta frase, qué piensa cuando la lee. Que somos muy sensibles. Muy que, bien, que estamos rodeados de muchas cosas que en cualquier momento nos hacen explotar. muy bien, muy bien. Un buen resumen, ¿eh? Soy bueno resumiendo. No os alargáis mucho en la explicación, efectivamente. Somos sensibles. Pero, ¿y quiénes son los únicos que no son sensibles? Pues por ciencia, ¿no? Por estudios, solamente los psicópatas, que no tienen la capacidad de sentir las emociones. O sienten muy poquititas, muy poquititas. Pero en general los seres humanos somos sensibles. ¿Por qué? Porque Dios es sensible. ¿Eh? Y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios manifiesta una serie de emociones que luego veremos en un rato, ¿no? Y por supuesto, hay muchos estímulos, como decía Mari Carmen, ¿no? Muchos estímulos, pequeños alfileres o grandes alfileres. El que está en la foto parece más grande de lo que pueden ser los que se usan para hilvanar los bajos antes de coserlos. Pero hay de todos los tamaños, ¿no? Pero nosotros, en un mundo lleno de alfileres, pues claro, la posibilidad de que explotemos como un globo es muy elevada. ¿Por qué? Porque hay muchos estímulos. Vivimos en un mundo de pecado donde, por supuesto, este tema pues es una de las grandes luchas que tenemos los seres humanos, ¿no? Intentar gestionar. Vamos a entender un poquito este mundo. ¿Por qué son importantes las emociones? Yo os decía al principio, ¿no? Nos conectan con otros. También nos informan sobre nuestras necesidades. Si yo de repente, por ejemplo, ayer yo decía a mi mamá, ayer y esta mañana, decía, uf, mamá, me siento cansada. Estoy como agotada, como apática. Claro, qué necesidad está diciendo esa emoción que yo tengo detrás? Detrás de este cansancio, esta apatía, esas emociones, ¿qué hay detrás? ¿Qué necesidad? A ver, que os voy a poner de psicólogos hoy. ¿Qué pensáis? De descargarnos de tanta, a veces de tanta presión que nos dan Bien. esos alfileres, por decir, esos problemas. María ¿Mm? del Prado, para diferenciar de Mari Carmen. Debo decirte que has dado con el clavo específicamente de lo que me pasaba a mí. Porque Y de lo, y pudiste de lo haber que me dicho, pasa a mí. pudiste haber dicho, pues la necesidad de descansar, que también, ¿no? Pero es que justo cuando yo me registré, me miré para adentro y digo, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo así? Claro, necesitaba descargar porque tenía como muchos frentes abiertos de diferentes situaciones. Tenía además un paciente que estaba en una situación grave
y me preocupé y como que eran como los niños, el paciente, el trabajo, el otro, el marido, las compras, no sé qué, pum, 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 todo como que se me abrió y decía, uff, y me entró como un letargo, como un cansancio, como una apatía, y era como caminaba como los adolescentes, ¿no? Moviendo los brazos así, todo lentamente. Pues nada, la necesidad que me estaba reflejando esta emoción era la necesidad de descargar, como de desconectar, ¿no? Y de poder parar para tomar un descanso mental y poder continuar. No la necesidad de dormir, ¿no? También nos motivan a actuar. Precisamente el yo darme cuenta de lo que me estaba ocurriendo, mirarme para adentro y identificar exactamente cuál era mi necesidad. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues tomé una acción. La acción de, bueno, me voy a poner a hacer algo que me distrae, algo que me suele distraer, que me hace desconectar durante media hora y esa media hora, pues yo estoy pues como en el mundo de Yuppie. Y como que me voy, es como cuando vas a la gasolinera, llevas el coche y el coche está casi vacío de gasolina, plof, le pones un poco de gasolina y el coche sigue marchando. Pues igual, esa media horita de desconexión que me motivó el hecho de reconocer mi emoción, ¿vale? Me permitió hacer esa descarga que yo necesitaba. Y por supuesto, las emociones nos ayudan a tomar decisiones informadas, porque ya nos informan de algo que está ocurriendo detrás. El problema, ¿sabéis cuál es? Que no nos paramos a oírlas, no nos paramos a oírlas, no nos paramos a oírnos, a vernos, qué es lo que estoy sintiendo. De repente tengo muchas ganas de llorar y le pregunto, ¿por qué lloras? Pues porque se murió mi perrito. ¿Estás llorando porque se murió tu perrito? ¿O estás llorando por el dolor que supone la ruptura de un animalito que era importante para ti? ¿Entendéis? Y a veces respondemos estas preguntas como hechas, ¿no? Pues por tal cosa, pero realmente es esto lo que te está ocurriendo. Entonces, cuando solemos ver, esta decisión que tomamos es informada. O sea, sabemos exactamente y podemos tomar, evidentemente, mejores decisiones al respecto. Entonces, ¿cómo la definiríamos? Si la definimos, yo la defino dividiéndola como, más que una definición, es como características de las emociones, ¿no? La emoción es una respuesta psicofisiológica, se siente en el cuerpo y en la mente. No, una emoción jamás se siente solo en la mente. De hecho, yo siempre digo a los pacientes, escucha, las emociones no tienen voz, no saben hablar, son mudas. ¿Sabes cuál es el instrumento que utilizan para hablar? El cuerpo. De ahí que exista lo que se llama en medicina la somatización, ¿no? Y en el ámbito psicológico, la psicosomatización. Muchas personas van al médico y doctor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. El médico le busca, le mira, le manda prueba y prueba para aquí, prueba para allá, y le mira para allí, le mira para acá. Finalmente, cuando termina todo, dice, señora, es que no encuentro nada, pero es que me duele la espalda, me duele las cervicales, me duele no sé cuánto. Y casualmente, al final se termina descubriendo que hay un origen psicológico de una mala gestión de las emociones o de un trauma que por supuesto ha conllevado un dolor emocional. Dice Elena G. de White, ella escribe en el libro Mente, Carácter y Personalidad, que a su vez es una recopilación, y toma un texto del Ministerio de Curación y ella escribe que 9, atención el dato, 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. Esto dice ella, ¿eh? Esto no lo digo yo. 9 de cada 10. Imaginaos el plan. Y esto lo dijo ella hace 200 y pico de años, pero es que lo dicen los médicos hoy día. Con lo cual está más que demostrado. Cuando estamos teniendo muchas cosas que no nos damos cuenta de dónde viene, probablemente tengamos que valorar, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué me está pasando? ¿O qué me ha pasado en la vida que me ha pillado por aquí, ¿no? Bueno, simplemente por mirarlo. Va a depender de la interpretación que tenga cada uno de esa emoción. Una emoción nunca tiene la misma interpretación para todo el mundo. Cada uno la interpretamos desde nuestra propia historia, desde nuestra propia vida. Y por eso no podemos invalidar o juzgar la emoción del otro. Pero no llores, que no es para tanto que se te haya muerto tu perrito. Bueno, es que para ti, en tu interpretación, no es para tanto. Porque tú en ese momento estás sintiendo la emoción quizás de la impotencia, ¿no? De cómo le ayudo para que no le sufra tanto por su perrito. Y desde tu interpretación de tu emoción de la impotencia,
tú entiendes que esa amiga o esa hermana o esa persona no puede llorar, que no llore. Pero ella, desde su interpretación de su emoción del dolor, ¿vale? De la tristeza, ella entiende que lo que tiene que hacer es llorar. Entonces, fijaos, cuando invalidamos y decimos no llores, o lo que solemos hacer con los niños, no tengas miedo. Si no pasa nada, si, es que le tengo miedo a la oscuridad, mamá. No, 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 pero tú cómo vas a llorar por la oscuridad, pero si los ángeles de Dios están aquí contigo y te cuidan. Claro que sí, los ángeles están con él y lo cuidan. Pero el niño no ve a los ángeles y ve la oscuridad le da miedo. Entonces, es mejor decir, entiendo que tengas miedo, sé que esta emoción que estás sintiendo es real y yo estoy contigo aquí para cuidarte, pero también están los ángeles contigo, no te preocupes. Todos juntos vamos a acompañarte en tu miedo, para que el miedo cada vez se ponga más chiquitito. Y veis, esta forma de hablar a los demás de las emociones hace que el otro no se invalide. Además, son adaptativas, se aprenden mayormente por observación. Si hemos tenido una mamá muy aprensiva, muy miedosa, normalmente los hijos, no todos, pero depende de cada personalidad, pues sale con muchos miedos también. Si hemos tenido una persona muy pesimista, ¿no? Que interpreta todas sus realidades de la negatividad, lo normal es que uno de sus hijos salga también como muy pesimista, ¿no? Pero a veces esa observación se da no solamente en el ámbito familiar, que es donde más, sino que también se da en el ámbito que nos rodea a nivel de escuelas, amigos, etcétera, ¿vale? Entonces, simplemente datos para que sepáis un poco cómo es esto de las emociones. Aquí pongo un ejemplo de la interpretación. Tenemos dos casos, ¿no? Una misma situación, pero dos acciones diferentes. El niño Jesús, Mateo 2, 1 al 12, nace en un pesebre. De repente, los reyes, los sabios de Oriente se aparecen y van súper contentos porque ha nacido un rey en la ciudad de David, ¿no? Y tenemos que ver al rey, al Mesías, y al rey, buscando al rey. Y van ante Herodes con esa alegría. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la emoción de la alegría? Porque en su mente, la interpretación del nacimiento de Jesús era, nos va a dar esperanza. Esperanza para la humanidad. Pero la misma situación, fijaos como en Herodes, provocó una emoción que se llama miedo primero. Yo aquí pongo el odio, pero también estaba el miedo. Uy, me van a quitar mi puesto. Si hay un rey, eso significa que yo, aquí me quitan, pero pasé vamos, de todas. Pero también se generó a posteriori un odio. Dice, este no tengo yo que cargar. ¿Y qué ocurre? La matanza de los inocentes, ¿no? ¿Qué ocurre con todos los bebés menores de 2 años? Fijaos, ¿veis? Como una misma situación nos puede generar, interpretarla cada uno desde su lugar. Un rey que era pues lo que era, pues, ¿qué va a salir? Pues odio. Y los otros que iban buscando lo que iban buscando, pues alegría. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Otra cosa importante que hemos de saber es que no hay emociones positivas ni negativas. Esto cuando decimos, uy, la tristeza es negativa, uy, el odio es negativo, uy, el enfado es negativo y la alegría es positiva. La película de Inside Out, que es una película del revés, esta que salen las emociones, los muñequitos estos, da una imagen muy cercana a la realidad de cómo ocurre en nuestra mente, porque vemos a todas las emociones trabajando juntas en un mismo cerebro. Pero no hay ninguna que al principio en la primera película se ve que la alegría se enfada mucho con tristeza, no le gusta tristeza, porque tristeza era todo lo contrario de ella, pero luego termina dándose cuenta que tiene un objetivo en la vida de la niña, ¿no? La película. Pues lo mismo pasa, las emociones no son ni positivas ni negativas. Sí es verdad que hay emociones que van a dejar de existir cuando Cristo venga. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni lágrimas, ¿no? Porque todo esto desaparecerá, dice el texto de Apocalipsis, ¿no? Entonces, el dolor, la tristeza, el miedo, estas son emociones que van a desaparecer. ¿Porque son negativas? No, porque son fruto del pecado. Dios nos hizo para tener miedo. ¿Cuándo comienza a aparecer el miedo? Una vez que entra el pecado. Dios no nos hizo para estar triste. ¿Cuándo empieza Adán y Eva a llorar? Una vez que ven el fruto del pecado. Entonces, no son negativas por una sola razón, porque nos informan. Cuando estoy triste, me está informando la necesidad que tengo dentro, pero no es negativa. Cuando estoy enfadado, me está informando de esa necesidad. Lo negativo de las emociones, lo vuelvo a repetir, es la forma en que lo gestionas, ¿vale? Entonces, otra cosita,
Aquí simplemente para que veas cómo tienen un propósito. Por ejemplo, el miedo. ¿Cuál es la función del miedo? Pues yo ponía el ejemplo la semana pasada. Si venís caminando por la calle y de repente sentís unos pasos que vienen detrás, ¿vale? Pues ¿qué hacemos con ese miedo? Que nuestro cuerpo se comienza a activar físicamente, pero se activa físicamente porque emocionalmente la emoción del miedo se planta. Uy, unos pasos. Me están persiguiendo una noche oscura caminando hacia mi casa. Entonces el cuerpo reacciona a esa orden del cerebro, vinculada a la emoción del miedo. Y activa, ¿y qué hace? Que comiences a caminar más rápido. ¿Vale? Entonces esto es una emoción adaptativa. ¿Cuándo se convierte en desadaptativa? Cuando te bloquea. Cuando en vez de caminar más rápido te paralizas y dices, ya está, aquí me muero. ¿No? Entonces ahí sí, las emociones cuando son complejas es cuando no cumplen su función. Y estas son las dos columnas que veis de último. Un manejo virtuoso del miedo es que me da seguridad, me da fortaleza y me permite ser precavido y prevenir. Pero un manejo patológico o enfermizo o insano del miedo es la ansiedad, el pánico, la paranoia, el comenzar a inventar películas, vienen 500 hombres, me van a coger, me van a secuestrar, o sea, esto. Y pongo otro ejemplo, como por ejemplo el enojo, ¿no? Si yo me enfado con mi madre, porque mi madre yo le he dicho que no me despierte sin tocarme la puerta de mi habitación, imaginaos, ¿no? Y mi madre entra todos los días durante la semana y no toca la puerta y me despierta del tirón, estresada, así como sin avisarme. La séptima vez o la quinta vez o la tercera vez que lo haga, yo voy a saltar enfadada, enojada. ¿Qué es lo que realmente es su función? Mi función es que me defienda y que ponga límites. Esto es lo que me está diciendo. Oye, coloca los límites. Están saltándote tus límites. Tú has puesto un límite y el otro se lo está saltando. Entonces, desde ahí me enfado. Cuando es un manejo virtuoso, cuando lo gestionas bien, este enfado te da confianza en ti misma, te da firmeza a la hora de hablar con el otro, decirle, mira, esto no quiero que lo hagas, no vuelvas a hacer esto. Aunque estés enojada, pero como lo estás gestionando bien, lo puedes hacer desde el enojo, pero, y esto lo vamos a ver para que veáis que no es una cosa que solo lo hicimos los seres humanos puros y duros, ¿no? Veremos cómo Jesús también interviene en esta emoción, ¿no? Cuando lo hacemos desde un lugar patológico, entonces, pues viene la ira, esa desmedida, viene el rencor, viene el resentimiento, viene la rabia, empiezas a estrellar puertas, a tirar ventanas, porque a chillar, a insultar. ¿Por qué? Porque no estás gestionando bien la emoción del enojo, ¿vale? Pero veis, todas tienen su propósito. No importa si es para, incluso hasta la alegría, fijaos, la alegría tiene una demostración patológica. Si tú empiezas a tener una euforia, una manía, si la alegría la desbordas y te comienzas a reír en todos lados sin ton ni son, ni venir a cuento, si de repente es una alegría como rara, como que no corresponde con el hecho o con el lugar donde estás, tendrás que mirar a ver cómo está tu alegría, porque algo ahí no está bien ajustado, ¿vale? Entonces, seguimos y aquí vemos pues las emociones básicas: alegría, ira, asco, sorpresa, tristeza y miedo. Son las básicas. Y luego tenemos las complejas, que es todo esto, porrón y más que hay, ¿vale? ¿Por qué se llaman básicas y complejas? Porque las básicas son aquellas, estas que habéis visto, y las complejas es la suma, la combinación de ellas, ¿vale? La combinación de ellas nos da, pues, este tipo de emociones complejas que se llaman. Pero hay un porrón. No me voy a entretener mucho en esto porque esto lo podéis leer en cualquier sitio se está muy bien explicado en muchos artículos, muchos libros, muchos artículos de internet y lo podéis valorar ahí un poquito mejor. Vamos a hacer una dinámica. Aquí es cuando podéis abrir los micros, lo que queráis. La primera chica, ¿qué emoción diríais que está sintiendo? Asustada. ¿Miedo dices? No sé, algo que ve. ¿Algo que ve? Eso no es una emoción. Impresión. Sorpresa. ¿Impresión? ¿Cómo le llamamos esto en el mundo emocional a la impresión? Cuando algo te impresiona, Sorpresa. sorpresa, muy bien. ¿Esto sería? Bueno, Sí, o no. Vamos a ver, sorprendida. os voy a engañar un poquito. La última de abajo, Asustada. Ira. miedo. Rabia.
A ver, rabia, la última, o miedo, ¿no? Sí, Uno las dice dos miedo cosas. o rabia y otro. Bueno, vamos a ver quién gana. La de arriba de esta, la última de la línea de arriba. Está como diciendo, paso de ti. Pasando, ¿no? Y cuando tú pasas de algo, Está disgustada, ¿no? pues Disgustada. disgustada es como enfadada, dices. Sí, enfadada. Bueno, Mirad bien la cara, que es importante. Desagrado. Fijaos, esto es muy importante a la hora de interactuar con las personas y sobre todo con lo más cercano. Esa cara es incomprensión. incomprensión, es el lenguaje. Desagrado. Pero yo creo que, como diciendo, de lo que siente o lo que siente otra persona, como que pasa de eso, como que... Sí, como un pasar, ¿no? Bueno, podría ser. Vamos a ver. Ujú. Bien, la segunda, que es de la de arriba, ¿qué creéis que es? O sea, como un poco de sorpresa, pero Sorpresa. agradable. Sorpresa, alegría. Alegría. Y si la primera es sorpresa, la segunda alegría. Bien, y la primera de abajo. Está, Tristeza. está Tristeza. taciturna. Tristeza. ¿Qué más? Y tristeza. Bien. Bueno, vamos a revelar el secreto. A ver cuántas habéis acertado. No os la he dicho toda porque si no nos quedamos aquí toda la noche, pero mirad. En sorpresa habéis acertado lo que dijisteis sorpresa y en alegría también. La de miedo también la acertasteis. La de tristeza también. La de asco casi, porque esto de paso de ti es casi como, "Ugh, qué asco me das, ¿no? Pero fijaos, ¿ves? La que saca la lengua es como si es la burla. La de la que tiene la boca así como fruncida, no me quiero lo que me estás contando, ¿vale? La otra es, ¿veis? Y porque veis como la misma persona con diferentes gestos está diciendo diferentes cosas. Y esto es importante a la hora de entender, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes. Los niños y adolescentes a veces hablan más con el gesto que con la boca, ¿vale? Que con las palabras. Pero también las personas cuando son más tímidas e introvertidas les pasa igual. Si tú eres capaz de poder darte cuenta qué es lo que estás sintiendo, qué emoción está aflorando, te va a ayudar para poder gestionar cualquier situación que esté ocurriendo en ese momento. Bien, el ciclo de la emoción es muy sencillo. Primero, pienso algo, ¿vale? Hoy creo que me están persiguiendo unos hombres, porque hay unos pasos, ¿vale? Luego viene la emoción, miedo, y luego viene la conducta. Lo que hago, pues correr más rápido, acelerar el paso, y si es patológico, pues me bloqueo. Y luego vuelvo otra vez al círculo de arriba, porque ahora como corro más rápido, ¿qué pienso? Tengo que, si no acelero, me pillan. ¿No? Me tengo que meter rápido en un portal. Otra vez la emoción es, el miedo incrementa. Y así vamos en un ciclo, que no es un círculo vicioso. Evidentemente, cuando pasa la situación, la emoción paraliza y ya el círculo se rompe, ¿de acuerdo? Pero es simplemente un poco de cultura general para que conozcáis cómo funcionamos. Así funciona cuando estamos teniendo hábitos que son como desregulados. Los psicólogos le decimos a los pacientes, ok, llévate a tu casa una hojita y vas a apuntar la situación, qué pensamientos te llegaron, qué creencias sobre ti misma o sobre lo que estabas percibiendo, qué emociones sentiste y qué conducta hiciste. Porque esto lo que nos permite luego en la consulta es hacer una reestructuración cognitiva, es decir, cambiar lo primero que es el pensamiento. Si, por ejemplo, cuando yo estoy caminando en la noche, oigo unos pasos y lo que pienso es, como soy mujer, pues seguro que son unos hombres que me van a secuestrar. ¿Ah? Si yo cambio el pensamiento y digo, bueno, puede ser también una parejita que venga detrás de mí y que quiera caminar. Yo me pongo en modo alerta, porque el miedo me lo está diciendo, me preparo para estar tal, pero a menos que yo no vea de verdad ante esa emoción que realmente hay un peligro, pues no, mi conducta no va a ser salir corriendo. Mi conducta a lo mejor es, bueno, voy un poquito como precavida, hago así, miro con el rabillo del ojo, echo un vistazo, hago así como que no quiere la cosa y miro para atrás. Y entonces me doy cuenta, la que era una parejita que venía caminando rápido, porque el niño iba adelante corriendo, ¿no? Entonces ahí se cierra el ciclo, ¿vale? Bien, esta es la idea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ante una búsqueda de empleo, si mi pensamiento que llega primero es,
¿para qué voy a buscar este empleo? Si es que ya me están diciendo que no necesitan experiencia, yo no tengo experiencia. Es lo primero que me llega. Yo no tengo experiencia. ¿Cuál es la emoción? Pues angustia ante esa entrevista o esa búsqueda de empleo que estoy haciendo. ¿Y cuál es la conducta? Pues que me pongo nervioso en esa entrevista. Por lo tanto, la creencia que se instala es, tú no puedes lograrlo, no puedo lograr lo que deseo. ¿Eh? Y esto es importante que lo entendamos, porque así funciona nuestro cerebro. Nuestras creencias nos limitan y hacen que creamos que lo que estamos sintiendo es tal cual lo estamos pensando. Y no es siempre cierto. Hay veces que sí, pero en muchas de las ocasiones hay cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Ahora, ¿cómo expresamos las emociones? Verbalmente, estoy enfadado, estoy alegre, tengo miedo, tengo asco, me he sorprendido, ¿no? También corporalmente, como hemos visto en la dinámica que hemos hecho con el cuerpo. ¿Y qué otras maneras se te ocurren que hay para expresar las emociones? A ver, que hoy estáis muy participativo, ya se ve que ya me tenéis confianza. Bueno, yo pienso que puede ser también de quien, en que las personas o el momento que provoquen esas emociones, porque según la proximidad de la persona o del aprecio que tú le tengas o de se siente diferente. Bien, pero ahora, María, lo que yo quiero saber es cómo crees tú que se expresan. O sea, que ya sabemos que la podemos expresar con el cuerpo, la podemos expresar con la boca. ¿Qué otras formas tenemos para expresar nuestras emociones, para decir A lo que mí, sentimos? a mí en la cara se me nota, es un espejo, se me nota enseguida Tu si estoy gesto facial, ¿no? enfadada, si estoy triste, si estoy alegre. O sea, hay personas que a lo mejor no tienen ese lenguaje en la cara Facial. tan agudo, pero yo sí. Mi Muy hija bien. dice, Bueno, ya no te siento bien, ya no tal, ya no cual. O sea, digo, o sea, que pues escucha, María, los amigos y hermanos tuyos que están aquí, que te conocen, ya saben cómo darse cuenta de cómo estás, ¿vale? Solo tienen que mirar a la cara de María y van a ver que es un libro abierto. Fijaos, ¿qué otras maneras tenemos? La Escrito, pintura. ¿Perdón? ¿Sebastián? escrito, comida, no sé. Mm. Correcto, correcto. Haciendo una sabrosa comida, una Así- buena cena. Muy bien, Paulina. Yo puedo expresar mi emoción, por ejemplo, de agrado o de felicidad o de alegría, pues cocinando una comida. Hoy me voy a poner a hacer una receta nueva, ¿no? Todo lo que se puede hacer con las manos, con el cuerpo, ¿veis lo que veo aquí? Pues todo lo que estáis diciendo, más lo que está ahí y muchas cosas más, son formas de expresar las emociones, aunque no lo hagamos necesariamente con la boca, ¿vale? Diciéndolo con la boca. Pero esta, para mí, es la madre, la joya de la corona, ¿vale? La oración. La oración es una forma de expresar tus emociones donde tú pones todo delante de Dios, la voz, el cuerpo, los gestos. La oración te permite desbordar cualquier emoción que tengas, tanto positivamente, o sea, en cuanto a cómo te afecta, no en cuanto a la emoción, si me afecta esa emoción positivamente o si me está afectando negativamente. Yo puedo expresarlo al Señor y es una forma de sacar, de descargar nuestras emociones maravillosas. Es verdad que a veces necesitamos una persona, bueno, muchas veces, personas físicas de carne y hueso, ¿vale? Para expresar. No solamente Dios, sino que a veces, y yo creo que el Señor es sabio, por eso no nos hizo seres aislados, nos hizo seres que nos relacionemos, porque Él sabía, ¿no? Por eso hay un texto que dice, ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no amas a tu hermano a quien ves, pero a mí a quien no ves, dices que amas? ¿Eh? Dice el texto bíblico así. ¿Por qué? Porque las personas que las vemos, las palpamos, las tocamos, pues son también como estas manos, podemos ser manos de Dios, pies de Dios para ayudar a que las personas, el resto, expresen las emociones con nosotros, puedan sentirse como descargados. El Señor nos da este privilegio, ¿no? Yo creo que también cuando hacemos oración intercesora, también estamos ahí permitiendo que el Señor nos use para que las personas puedan expresar esas emociones. No importa el método que utilices, no importa cómo tú expreses tus emociones, muy importante, compártelas, o sea, sácalas. ¿Por qué es importante descargar? No quedarte con la emoción ahí metida, porque modifica tu pensamiento si es negativo. En cuanto las sacas, sea cantando, sea pintando, sea haciendo una rica comida, sea orando, sea hablando con una persona, en cuanto las sacas, tu pensamiento negativo tiene la posibilidad de modificarse
ves las cosas desde otro punto de vista, planteas posibles soluciones, porque en la mente comienza como a distenderse y además también te planteas o te ayudan a plantearte otras formas de actuar. Oye, en vez de tú ir y decirle un montón de cosas a tu marido por esto que te ha hecho, ¿tú por qué no vas mejor? Te sientas con él, le preparan una comidita, se ponen a hablar, se van a la playa, mojan los pies y te va planteando otras opciones, ¿no? De actuar. ¿Pero por qué? Porque lo has sacado. Si te lo has guardado, esto no va a ocurrir. Entonces es muy importante que cómo gestionar estas emociones. No las reprimas, no las escondas, no las disfraces. Y disfrazarla, ¿qué es? Oye, ¿cómo estás hoy? ¿No? Esto es los sábados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado hoy? Yo bien. Y por dentro te está cayendo la del pulpo. Te está cayendo un chaparrón que vamos, y bien. Oye, porque no es que vayamos por ahí contando a todo el mundo nuestras situaciones, nuestras penas, nuestras tristezas. Pero si yo tengo a alguien que yo puedo decirle, pues mira, o a esa misma persona, pues mira, no estoy tan bien, pero el hecho de que he venido hoy a la iglesia me va a permitir, o yo espero que me permita estar mejor. Te pido que ores por mí. Ya está, no le tengo que contar lo que me está pasando, pero le estoy diciendo, no estoy bien. Pero no quiero contarte lo que me pasa porque lo considero de mi privacidad, de mi intimidad, porque no quiero, pero estoy permitiendo que esas emociones salgan, pero que la persona se sienta empática conmigo y me pueda ayudar. Por supuesto, tampoco invalida las emociones, que es lo que contaba con el ejemplo de del niño que tenía miedo a la oscuridad. No invalides tus emociones, no, está mal que yo como cristiana me sienta enfadada. Está mal que yo como cristiano esté triste. Si yo tengo un Dios que es el Dios de lo imposible, ¿cómo voy a estar triste? ¿Eh? Hay un himno que yo peleo con él, con el perdón del autor, que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? ¿No? Y lo hace como una pregunta. Dice, a Cristo paso a paso. Y sí, es verdad. Claro que Jesús nos permite poder refugiarnos en él, expresar nuestras emociones y evitar calmar nuestra tristeza. Pero no quiere decir que no sintamos la tristeza. Fijaos el texto de Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero tengo que pasar por el valle de sombra de muerte. Y yo les pregunto, ¿en el valle de sombra de muerte tenemos miedo, sí o no? Sí, Claro, si tenemos miedo. Lo único que Dios nos dice no es que te voy a invalidar el miedo, porque es normal que lo tengas, sino que yo te voy a acompañar. Y cuando tú sientas que estás conmigo, ese miedo bajará, pero no te lo invalida. Él sabe que lo que estás sintiendo es válido, pero te dice, tranquilo, yo estoy aquí para traer a mí todas tus cargas, ¿no? Y yo te haré descansar. Entonces, es importante que no invalidemos, que nos demos cuenta. La tenemos, pues se la decimos a Dios, al amigo, a quien... o sea, utilicemos ese mismo mecanismo, ¿no? Dios, luego personas con las que podamos confiar, profesionales, en el caso de que sea algo patológico, dañino o bloqueante, pero hay muchos mecanismos que el Señor ha puesto para que podamos gestionar esas emociones. Porque si no las expresas, mira todo lo que te puede pasar. Y todo tiene que ver con el tema del cuerpo que os decía, la somatización. Aumento del famoso cortisol que está de moda por la psiquiatra Marian Rojas, ¿no? El famoso cortisol que está matando a media humanidad porque el estrés está por las nubes, una acumulación de las emociones, sobresaturación, el sueño, los problemas con el insomnio o quedarnos dormidos, los dolores de los músculos, las enfermedades crónicas, los cánceres que hay unos estudios científicos súper fuertes que hablan de la vinculación de las enfermedades de la enfermedad del cáncer con el sistema emocional reprimido, conductas autodestructivas, nos dañamos a nosotros mismos porque no gestionamos estas emociones o las reprimimos. Y si expreso mis emociones inadecuadamente, pues vienen los malos entendidos, una percepción negativa de mí misma, un impacto negativo en mi liderazgo también. Si yo soy un anciano, un tesorero, un secretario, un diácono, un director de jóvenes, un de exploradores que voy sin gestionar mis emociones, a la primera de cambio exploto por cualquier cosa, ¿qué clase de liderazgo voy a estar dando? ¿Qué ejemplo voy a estar dando a mis seguidores o a aquellas personas que van detrás de mí mirando a Jesús? ¿Van a ver a Jesús en mí si yo no sé gestionarla? Complicado. Distracción, por supuesto, porque me dejo de enfocar.
voy ya a la parte que más me gusta siempre, a las herramientas. Herramientas. La semana pasada vimos respiración, ¿no? Pues esto es importantísimo. Según qué emoción estés sintiendo, cuando tienes la ansiedad, cuando estás muy nervioso, cuando tienes estrés, cuando estás incluso cansado, la respiración, esta maravillosa medicina que Dios nos dejó, es importante. La oración y meditación, ya he hablado de ella, no es solo orar, sino meditar, pensar o con el Señor, darme cuenta, Señor, examíname por dentro qué es lo que me está ocurriendo. Mira, me estoy dando cuenta de que me pasa esto, siento esto, lo escribo, incluso me hago una carta a mí misma o a esto que estoy sintiendo. Hablo de esto aunque sea con el papel, pero lo saco, ¿no? La confesión y el arrepentimiento es importante. A veces mucha de la mala gestión de nuestras emociones, por ejemplo, la emoción de la culpa, tiene que ver con no habernos perdonado a nosotros mismos. A veces Dios ya nos perdonó, pero nosotros seguimos ahí, R que R con no perdonarnos. Y Dios dice, pero chiquillos, ya te perdoné hace rato. Pero nosotros seguimos, no, no, sí, sí, tú lo que tú digas, pero yo no me perdono. Y ahí, o lo que es peor, sentimos esa culpa porque no somos capaces de dar el paso de arrepentirnos. Oye, esto que hice lo hice mal. Ya está, lo reconozco, lo pongo delante, voy con Dios y con las fuerzas de Él reparo y arreglo lo que tenga que arreglar, ¿no? La búsqueda de apoyo espiritual es muy importante para la gestión de las emociones y, por supuesto, la gratitud, que ya os dije, hablamos de la ansiedad, que es una emoción la semana pasada. Pues la gratitud es súper importante, súper, 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 mega, ultra importante para la gestión de las emociones. Cuando vivimos una vida agradecida, cuando sacamos tiempo todos los días para agradecer, para darnos cuenta de las cosas buenas que nos pasan, la efectividad de las cosas negativas baja. Es decir, cuando te pasan cosas malas, si tú tienes tiempo, sacas tiempo para ver las cosas buenas que tienes también, ¿no? Esto hace que lo otro pierda fuerza. Entonces, practiquemos la gratitud, el perdón, la confesión, el arrepentimiento, el perdonar a otros. Esto es súper importante, ¿vale? Otras, la compasión, esto es maravilloso. Hay una terapia que se llama la terapia del servicio. El poder amar al prójimo, poder buscar formas de servir a otros sin ningún tipo de remuneración económica ni emocional. Es decir, no hago esto para que me den las gracias. Esto pasa con las personas que tienen la baja autoestima, ¿no? Aparentemente son súper serviciales, súper entregados, pero realmente lo que están buscando internamente es que le validen, sea literalmente o sea internamente. Y esto hay que tener cuidado, porque a veces hay personas muy solidarias, muy serviciales, pero realmente son personas que cuando niños sufrieron la herida de el no ser validados por sus padres, de no reconocer que hacían nada bien o que les regañaban por todo. Y entonces estas personas van buscando constantemente que el otro le valide. Y de ahí, pues, ¿qué hago? Pues hago cosas buenas para que los demás digan, uy, qué buena es esta muchacha, mira qué bien, mira qué buena es Mili, mira lo bien que trata a las personas, mira. Y aunque yo quiero evitar que esto me infle, finalmente termina inflándome a mí, no al originador de mis dones. ¿Y esto por qué? ¿Porque yo soy mala, malísima? No, porque tengo una herida de abandono o una herida de desapego, de niña o de niño. Esta es la razón. Entonces tenemos que autoexaminarnos, ¿no? Como dice el texto bíblico, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es muy importante esto, para darnos cuenta qué me está moviendo a mí a ser tan generoso. Y sabéis, le voy a dar una pista. ¿Queréis saber cómo darte cuenta si estás siendo generoso de verdad? Porque el don del Señor está en ti y tú lo vuelcas de manera altruista y natural. O si estás siendo generoso porque necesitas la validación. Si estás siendo generoso pero no te cuidas a ti mismo, hasta el punto de que te sacrificas a ti mismo y no tienes tiempo para ti, ni vida para ti, ni para tu familia muchas veces, malo. ¿Por qué? Porque tú misma a ti misma no te validas, o tú mismo a ti mismo, no te validas, te sientes inferior, te sientes con una autoestima baja. Entonces tú nunca vas a decir, uy, qué buena soy, o qué bien hago estas cosas, o qué bueno que el Señor me ha dado este don, nunca lo vas a reconocer, sino que necesitas que el otro lo reconozca, por eso no te cuidas. Y no te das tiempo para ti, no sacas el tiempo para cuidarte, para atenderte, para ver cosas que son positivas para ti o para tu familia, pero con el otro te vuelcas.
Hay un refrán en mi tierra, no sé en esta, en la vuestra, que dice luz para la calle y oscuridad para la casa. Es gente que tú la ves que son maravillosas con la gente de fuera, pero cuando vas a su hogar, te encuentras verdaderos bestias salvajes. Y esto tiene que ver con este tema. Entonces es importante que podamos aprender esto. El descanso y el autocuidado son necesarios. El establecer límites saludables, donde yo pueda tener, ok, no, mira hermana, no, yo a partir de las 10 de la noche, yo no puedo atender ninguna llamada, a menos que sea que se esté acabando el mundo, o que se esté muriendo Pepito Pérez. Pero yo aquí cierro el teléfono y esto aprovecho para lanzar una lanza a favor de los pastores. Los pastores son personas muy sufridas. ¿Por qué? Porque los pastores, los hermanos, creemos que no tienen vida, que viven para la iglesia. Y si un pastor no nos atiende a las 12 de la noche, es que este pastor. Si un pastor, en vez de salir con su familia a pasearla, no viene a la iglesia a limpiarla, el pastor, hay que ver el pastor. ¿Entendéis? Y esto hay que ser delicado porque son personas y todos somos personas. Hemos de cuidar esta parte. Participemos en actividades edificantes y sanas. Esto nos va a ayudar muchísimo con la gestión de las emociones. Esto no lo voy a explicar porque esto es muy complicado. Esto se hace en psicología, pero en un taller presencial os prometo que os lo explico, ¿vale? Porque por online es muy complicado. Llego al final. El mejor ejemplo de gestión emocional. Jesús. Maravilloso Jesús. Sintió compasión, la emoción de la compasión. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. La compasión, a diferencia de la lástima, es algo que te mueve a hacer algo por el otro. La lástima es, como la parábola del buen samaritano, lo vieron, pobrecito, lo han apedreado unos ladrones. Y siguieron. Seguimos de largo. Compasión te mueve. Ay, pobrecito los de Ucrania, la están pasando fatal, pero no hago nada para que los pobres ucranianos que están admirados, ¿vale? No los que están allí, los que tengo aquí, estén mejor, se sientan felices, etc. Compasión, Jesús, tristeza. Cuando Jesús la vio llorar y a los judíos que la acompañaban, está hablando de Marta y María, también llorando, se conmovió profundamente y se turbó y preguntó, ¿dónde lo pusieron? Vengan y vean, Señor. Y Jesús lloró. ¿Eh? Hay otra emoción que Jesús manifiesta también con el llanto, en este caso era la tristeza por las personas que lloraban en ese momento, porque él sabía que iba a resucitar a Lázaro, por lo tanto no estaba llorando por Lázaro, estaba llorando por el llanto de los demás. Se empatizó tanto con la tristeza de los otros que también él lloró. Pero hay otro momento donde él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus, como la gallina, los pollitos y no quisiste? Y dice que llora. Era la emoción de la impotencia y de la tristeza, que cuando no puedes hacer algo por una persona, te lleva a llorar. Otra emoción que Jesús manifestó, la angustia, el Getsemaní, ¿recordáis? Entonces les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. La tristeza hasta la muerte es una tristeza súper potente, muy potente, mucho más que tristeza, es angustia. Es algo que incluso físicamente y literalmente está comprobado que se puede llegar a sudar sangre o a llorar sangre. De toda la tensión que tiene el cuerpo con esa tristeza por 20, ¿vale? Multiplicada por 20. Y el ira y el enfado, aquí hay una escena, la de las mesas, que esta es la típica, la sabemos todos, ¿no? Pero esta miró a su alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Aquí hay dos emociones, la tristeza y el enojo. Y dice al texto, airaos pero no pequéis. ¿Por qué Jesús no peca aquí? ¿Se está enfadando, sí o no? Sí, que ¿Está se manifestando enojo, sí o no? ¿Por qué no peca? ¿Por qué creéis que no peca? Porque el enojo le llevó ¿a dónde? A Tristeza. insultar, a la tristeza. Le llevó a entristecerse y desde ahí tratar a las personas desde ese lugar. Pero si le hubiera llevado a insultar, a pegar, ahí la cosa hubiese sido diferente. Entonces, cuando nos enfadamos, claro que podemos hacerlo. Jesús también lo hizo. Pero debemos saber que esta gestión tiene que llevar a reparar, a empatizar, a entenderme a mí mismo en primer lugar y luego entender el otro, lo que está ocurriendo, ¿no? Esos enfados que tenemos a veces en la pareja o con los hijos o con los hermanos de iglesia también.
Y, por supuesto, la alegría y la gratitud. En aquel mismo instante Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La actitud de alabanza que tiene Jesús aquí hablando de los niños, porque no estaba hablando de los adultos, está hablando de los niños, es la misma que se me pone a mí cuando yo estoy con los niños de los conquistadores, los exploradores. La misma. Es una alegría que no se puede explicar. Es que ver a niños es como, wow, qué maravilla. Y esto le pasó a Jesús. Y a mí me encanta este texto porque Jesús, ahí yo me identifico un montón con él. Si quieres sentirte feliz, en un momento en el que estés triste o que estés un poquito así como de bajón, siéntate en el parque y ponte a ver a los niños. Te aseguro, 100%, que tu tristeza va a mejorar en ese momento. Siéntate a ver cómo juegan, cómo se ríen, cómo cambian de estado y de ánimo. De repente están enfadados, de repente, ¡pum!, cambian. De repente se enfadan amiguitos, Se luego van. enfadan y al momento están juntos. Al momento están juntos. Eso es, eso es. Muy bien. Recapitulando y termino, las emociones no son buenas o malas, son parte de nuestra vida. Expresar las emociones es un derecho que Dios te ha otorgado y que el mismo Jesús también sintió, experimentó. Hay herramientas que Dios ha dispuesto para ti y Jesús es nuestro mejor ejemplo sobre cómo sentir, cómo expresar y cómo gestionar las emociones. La cita con la que concluyo es esta. Ministerio de curación. A fin de responder a los grandes fines de la vida, debéis evitar el ejemplo de aquellos que están buscando su propio placer y deleite y que no tienen temor de Dios. Dios ha hecho amplias provisiones para vosotros. Él ha dispuesto que si cumplís con las condiciones trazadas en su palabra y os separáis del mundo, y esto no quiere decir que odias a todo el que no es adventista, está diciendo aquí, separarse del mundo significa de aquellas cosas que te hacen daño. El mundo, bíblicamente hablando, son aquellas cosas que hacen daño al ser humano, que le hacen infeliz, porque Dios nos ha diseñado para felicidad. Entonces, dice que cuando hagamos esto recibiremos fuerza de Él para reprimir toda influencia degradante y desarrollar lo noble, lo bueno y lo elevador. Cristo será en vosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. La voluntad, el intelecto y toda emoción, y subrayo toda, cuando los controla la religión, y cuando ella habla de religión, aquí está hablando de espiritualidad, no de adventista, católico, evangélico, metodista, yo qué sé, toda la milla de religiones que hay. Está hablando de espiritualidad, está hablando de conexión con Dios, porque yo puedo ser religiosa, pero no cristiana, ¿sí o no? Entonces, está hablando de cristianismo. Cuando estamos controlados por el cristianismo, permitidme que cambie aquí la palabra religión, porque esto está traducido del inglés, tienen un poder transformador. Así que tenemos la clave. La clave está en vincularnos a Jesús todo lo que podamos, entregarle nuestras emociones. Hay un libro muy bueno que escribió un evangélico que se llama Emociones controladas por el Espíritu. Os lo recomiendo. Muy buen libro. Espero que el Señor os bendiga. Me he pasado con 4 minutos. Ostras, me vais a echar. Bueno, De eso nada. Aquí tienes tu espero que os casa, haya aunque sea servido. online. Espero que os haya servido, que Dios os bendiga mucho y que el Señor Muchísimas nos ayude gracias. a poner nuestras emociones en sus manos. Amén. Ya, si Raimar, si quieres que se pueden hacer unas preguntas, yo no tengo problema. Yo creo que es la mejor receta, poner todo en manos del Señor Sin duda. y aceptar los planes que Él tiene para nosotros. Sin duda, así Y eso es. te da tranquilidad. Así es. Gracias, María. ¿A ti? Mili, muchas gracias. A Mili la tendremos de nuevo en junio. Nos queda una cita con Mili para el mes de junio. Ah, qué bien, qué bien. Así que si tienen algún tema que les gustaría para esa fecha, me lo pueden hacer saber y lo hablamos con ella, ¿vale? Pues lo dejo en manos de Dorrin, que es el anciano que está de guardia ahí con nosotros, y él dirá si pueden realizar alguna pregunta. Como queráis, ¿vale? O si no, la guardáis para junio, no hay ningún problema. No. Buenas noches, un saludo, muchas gracias por el Buenas noches. aporte
Nada, estamos en miércoles de oración y aprovechamos el tiempo, hermanos y hermanas, todo a la disposición del tiempo. Lo que ustedes pregunten, ella tendrá la oportunidad de responder. Y si tienen algún motivo de oración, yo anotaré para poder orar por ellos. El tiempo es de ustedes. Creo que pueden abrir su micro y pueden exponer allí las ideas o lo que ustedes quieran orar o agradecer, como ustedes quieran. Si podía repetir el autor del libro que mencionó, por favor. Le voy a cortar el micro. Se llama Tim, T-I-M, La Haye. T-I-M. L-A-H-A-Y-E. La Haye. Y-E. Sí, a veces aparece como emociones controladas por el espíritu y a veces aparece como temperamentos controlados por el espíritu, pero es la misma tal. También hay otro muy bueno Gracias. que se llama, perdón, que se llama Controlando sus emociones, de Joyce Meyer, que ella Ujú. es una pastora también muy buena, es psicóloga también y tiene un trabajo muy bueno en ese libro también, Controlando sus emociones. Bueno, Joyce Meyers. ella tiene un montón de libros, Un es muy montón, buena. señora. Tiene, por Sí. cierto, libros para la esposa, para el esposo, para todo el mundo, vamos. Ha escrito El, hasta... el campo de batalla de la mente, que es muy bueno también. Exactamente, exactamente. Muy bueno. Sí.